Hola a todos, queremos daros la bienvenida a un nuevo episodio de Reuma TV, un espacio donde vamos a hablar de salud articular y reumatología. Hoy vamos a hablar de la piel, una manifestación muy frecuente en las personas que padecen enfermedades reumáticas. Para ello vamos a contar con una experta dermatóloga que es la doctora Elena Martínez, dermatóloga en el Hospital Universitario de Toledo. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Bueno, como sabes, en las enfermedades autoinmunes sistémicas las lesiones cutáneas son muy frecuentes. Entonces, la primera pregunta sería, para explicar un poco al espectador, ¿cuáles son las lesiones cutáneas más frecuentes que podemos encontrar en este tipo de enfermedades? Bueno, pues quizá yo te diría que lo más habitual suelen ser las lesiones producidas por el sol, pero agravadas por estas enfermedades, es decir, las fotosensibilidades. ¿Por qué? Pues porque probablemente una de las enfermedades más frecuentes o más prevalentes que vemos en consulta, sobre todo en mujeres de edad media, suelen ser o lupus o enfermedades similares de este tipo, al menos los dermatólogos. Entonces, asociada a esta enfermedad, lo más habitual es que nos encontremos lesiones en la piel producidas por el sol, es decir, generalmente suelen ser manchas, placas rojas en la zona expuesta, es decir, en la cara, en el dorso de las manos, en los brazos, y luego el lupus también puede asociar otras lesiones. De hecho, es bastante frecuente que nos encontremos con zonas de alopecia, que generalmente también son muy molestas, sobre todo también en los hombres, pero sobre todo en las mujeres, u otras lesiones ya no tanto relacionadas con la enfermedad en sí, pero que sí que pueden aparecer en otras enfermedades autoinmunes, como pueden ser las vasculitis, que es muy habitual en las piernas, como esos puntitos rojos que generalmente se palpan y que suelen picar bastante, aunque pueden aparecer también en otras localizaciones, lo más frecuente es en las piernas. También nos encontramos otro tipo de manifestaciones en la piel o de lesiones en la piel, pero como nos podríamos encontrar prácticamente en cualquier paciente, es decir, los pacientes con enfermedades reumáticas, al fin y al cabo también son personas y también tienen lesiones en la piel que puede tener cualquier otra persona y que no necesariamente tenga ninguna patología en concreto autoinmune previa, como ser, por ejemplo, las alopecias, el acné, la rosácea. Esto también puede aparecer en este tipo de pacientes. Qué interesante. En cuanto a la fotosensibilidad, Elena, has dicho que predominan zonas fotoexpuestas, es decir, las que no están cubiertas. Eso es. ¿Hay alguna forma que podamos prevenir la aparición de esas lesiones? A ver, es un poco frustrante, digámoslo así, porque lo habitual y lo que siempre decimos, y yo creo que es de cajón, es que es protegerse del sol, echarse protector solar, pero muchas veces con la protección solar, sobre todo si tienen este tipo de enfermedades donde la fotosensibilidad es bastante mayor, que existe esa fotosensibilidad, que no existe en los pacientes que no tienen este tipo de enfermedades, es que estas lesiones muchas veces salen incluso cuando la protección solar la hemos hecho de manera estricta. Lo que solemos recomendar es poner el protector unos 20 minutos antes de que se produzca la exposición solar e ir renovando cada 2-3 horas, pero muchas veces esto es insuficiente. Cuando tienen alguna enfermedad en las cuales el sol le afecta más, o como puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes con manchas, estos pacientes se pueden manchar un poco más, también sí que es cierto que les decimos que reforcemos con protección solar oral, que habitualmente suelen ser antioxidantes, que lo que hacen es ayudarnos, pero que no nos quitan el hecho de tener que utilizar la crema del sol. Esto es la única forma de intentar prevenirlo, pero es que muchas veces, aunque utilicemos el protector y bien hecho, las lesiones acaban apareciendo. Entonces ya en estos casos sí que es cierto que hay que consultar o bien con el especialista o con el dermatólogo para ya poner tratamiento a estas lesiones, pero la prevención es la protección solar. Muy interesante. Me voy a aprovechar de tu conocimiento para hacerte una pregunta un poquito más concreta sobre los tipos de fotoprotectores. ¿Hay algún tipo de fotoprotector que haya demostrado ser mejor, el físico, el químico? Pues eso es un tema muy controvertido que está muy de moda ahora. Sí que es cierto que cuando existen estas fotosensibilidades o en pacientes con manchas, es decir, tiene una mayor sensibilidad al sol, ya sea para mancharse o porque aparecen lesiones cutáneas inflamatorias en este caso, preferimos utilizar una doble protección. Habitualmente solemos decir un filtro químico y por encima un filtro físico. Este filtro físico lo que va a hacer es una pantalla, es decir, contamos con dos tipos de fotoprotectores. Los químicos, que protegen del sol por las distintas sustancias químicas que llevan, que por la reacción que hacen al entrar en contacto con la piel están protegiendo del sol, y luego están los físicos, que lo que hacen es una pantalla y lo que hacen fundamentalmente es reflejar la luz, es decir, que la luz no penetre. Habitualmente cuando tienen este tipo de lesiones decimos que lo ideal es utilizar una doble fotoprotección, y si encima además utilizamos una protección
física de verdad, es decir, me pongo un gorro, me pongo unas gafas, me pongo una camisa, sería lo ideal. Qué interesante, porque además cuando tenemos esta fotoexposición puede desencadenar no solo la aparición de lesiones cutáneas, sino además también la aparición de brotes de actividad de la enfermedad. Entonces esto me parece siempre muy interesante y podemos aprovechar para aumentar nuestros conocimientos y dar mejores consejos en la consulta. Entonces, Oye, y Elena, aparte de las enfermedades, hay determinados medicamentos que utilizamos en reumatología que son fotosensibilizantes. Esto quiere decir que nos hacen un poco más sensibles al sol. ¿Nos puedes explicar un poco más? sí, hay algunos medicamentos utilizados tanto en reuma como en derma, incluso en las consultas que son compartidas, que tienen esta capacidad de fotosensibilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que son medicamentos que yo me tomo el medicamento, no pasa nada, pero me tomo el medicamento, me da la luz del sol y pueden aparecer lesiones cutáneas. Lo más habitual es con los antiinflamatorios no esteroideos. Yo creo que todos más o menos conocemos ibuprofeno y naproxeno, que yo diría que son los más utilizados. Puede ocurrir también con otros, la cloroquina, algo menos con la hidroxicloroquina, pero cualquiera de los dos también. Algunos pacientes con metotrexato, la azatioprina también puede ser fotosensibilizante. Es decir, muchos de los medicamentos que utilizamos, y sobre todo los más tradicionales, son los que pueden producir una mayor fotosensibilidad. Es muy interesante. Y en tu experiencia, porque por ejemplo esto con la salazopirina, algunos anti-TNF, inhibidores de interleuquina 6, también podemos ver este tipo de reacciones. ¿Las recomendaciones serían las mismas que para las personas con enfermedades que sean fotosensibles, es decir, la doble fotoprotección? Exactamente, sería la misma. Protección solar, la doble si es posible, utilizar protectores físicos, y por protectores no me refiero a cremas físicas, sino a gorro, gafas, camisas. Y luego sí que es cierto que a estos pacientes los solemos decir que evite la exposición. Es decir, ya no es solamente de que se eche la crema, pero que no se pongan directamente en una terraza de cara al sol o se vayan a tomar el sol a la playa o a la piscina. Esto sería conveniente evitarlo. Este tema nos va a dar para muchísimo. ¿Hay algunas horas mejores que otras para tomar el sol? Mira, yo a mis pacientes les suelo decir el truco de la sombra, que yo creo que se lo sabemos todos, que es cuando nuestra sombra es más corta, significa que el sol está incidiendo más desde arriba y por lo tanto más intenso. Es decir, en las horas centrales del día vamos a tener la sombra muy cortita, pues esas horas evitarlas. Lo ideal sería es que a partir de te diría que de las 11, 12 del mediodía como mucho, hasta las 5 o 6 de la tarde intentemos no exponernos al sol, o al menos que la exposición sea lo menos posible. Perfecto. Y yo creo que una pregunta que tenemos todos, sea pacientes, o sea personas que vamos a la consulta y fuera, ¿la protección solar es solo en verano? No. Sin lugar a dudas, no. La protección solar debería ser todos los días, incluso si sales, muchas veces la excusa es, pero si yo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa, sí, pero salvo que teletransportes, le das a un botón y llegues directamente sin pasar por el coche y sin que te dé un rayo del sol, te está dando. Entonces realmente quizá no sea una exposición solar intensa y en días más o menos de una vida normal y que no es verano, con un SPF 30, siempre y cuando también cubra UVA y la luz visible, es más que suficiente, y en verano con un SPF mayor de 50, pero habitualmente sí, la protección hay que ponérsela todos los días. Fenomenal. Otra pregunta que solemos tener bastante en la consulta es si los protectores solares interfieren en la síntesis de vitamina D. Vale, según los estudios, sí. Pero para que nos echemos la cantidad suficiente como para que se produzca una reducción en la síntesis de vitamina D, que más o menos hablamos de un 30% de reducción, tendríamos que echarnos el protector solar muy bien, y habitualmente eso no lo hacemos. Es decir, con el día a día normal, el protector no va a evitar que produzcas vitamina D, y luego por otro lado, con que te expongas 5 minutos a primera hora de la mañana y que te dé en la punta de la nariz, es más que suficiente. Pues muchas gracias, porque estas son preguntas muy habituales que tenemos en la consulta y además creo que van a ser muy útiles para las personas que vean este episodio. Hay un grupo de personas con enfermedades reumáticas que creo que es particularmente sensible a las opiniones que puedan tener los demás o los estigmas que puedan caer sobre ellos por tener determinadas lesiones en la piel, ¿no? Que serían los grupos de personas que están en desarrollo de su personalidad. Estamos hablando de adolescentes, de esa transición, ¿no? De los niños a la edad adulta. ¿Nos podrías dar algún consejo para abordar este tipo de consultas? Bueno, pues realmente es un grupo de edad un poco más
complicado, digámoslo así, que la población adulta, porque al fin y al cabo es en el momento en el cual se está definiendo también su forma de ser. Y muchas veces ellos conciben que su forma de ser lo está definiendo probablemente la enfermedad. Hay enfermedades que no se ven, pero es que hay enfermedades que son muy visibles. Por ejemplo, yo creo que una de las mayores expresiones, más que nada por frecuencia, las artropatías psoriásicas, que tienen lesiones en piel. Entonces, muchas veces la psoriasis tiende a definir al paciente. Esto quiere decir, tiende a definir su forma de vestir, su forma de relacionarse, y esto en los adolescentes cobra mucha importancia. Entonces, sí que es cierto que muchas veces es difícil hacerles entender esto, pero lo fundamental o lo que yo intento en consulta es hablarles con naturalidad e intentar hacerles ver que la enfermedad no les debe definir, lo primero. Y lo segundo, que hoy en día tienen la suerte de que estamos en un momento en el cual tenemos muchas opciones de tratamiento en la mayoría de las situaciones. Entonces, darles a entender que si no funciona una cosa, iremos probando y que realmente tenemos mucho tiempo, digámoslo así, a lo largo de su vida como para que esto vaya mejorando y sobre todo que no se sientan estigmatizados. Sobre todo, digámoslo así, yo creo que lo sienten desde el punto de vista del vestirse, de relacionarse o incluso de conseguir pareja. Muchas veces vienen en familia, vienen con los padres y muchas veces son hijos de padres que también tienen alguna de estas enfermedades. Y lo que yo les intento hacer y ver es decirles, mira cómo tus padres han tenido una vida normal, me refiero, tienen su familia, te han tenido a ti y estáis todos bien. Me refiero con esto, que la cosa es intentar infundirles un poco de esperanza, que realmente la hay, porque a día de hoy lo bueno es que tenemos muchos tratamientos. Y también es cierto que en algunas ocasiones sí que hay que tirar de un poquito de ayuda, desde el punto de vista sobre todo psicológico o social, y sí que es cierto que cuando ya, o al menos yo recomiendo, cuando ya tenemos que tirar de esta ayuda psicológica, los padres también se involucren en esto, porque muchas veces los padres, al intentar anteponerse al sufrimiento del adolescente, sufren ellos mismos, el adolescente lo ve y se produce cierta contratransferencia que puede llegar a ser negativa. Entonces yo creo que lo ideal en estos casos es tratarlo en común, en grupo, a la familia. Qué importante tener un buen consejo y una buena red de apoyo, ¿no? Para el abordaje de estas asociaciones que podemos tener alrededor de las enfermedades reumáticas y de las que tienen lesiones cutáneas. Hablando de esto, me gustaría abordar un poco el tema de la estética, que creo que es algo que es como muy candente, ¿no? Y siempre cada vez surgen más, o sea, hay técnicas más novedosas en las cuales pues los reumatólogos, por lo menos al uso, no teníamos tanta formación y hemos tenido que ir un poco al salto de la mata, adaptándonos a los tiempos y a las preguntas de los pacientes, porque al final no dejan de ser personas que quieren verse bien y disfrutar y vivir su vida, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿con estas enfermedades hay algunos tratamientos que no estén recomendados o que no se deban hacer, o en algunos momentos en los que sí o en los que no? Pues mira, si nos referimos a la estética puramente y si nos vamos ya a los inyectables, digámoslo así, el tema de los neuromoduladores, que básicamente es la toxina botulínica, no existe ningún problema, ¿vale? Realmente ni por la enfermedad ni habitualmente por los tratamientos que utilizan. Si ya nos metemos más en materiales de relleno, realmente contraindicación absoluta no existe, sobre todo si la enfermedad está controlada. Es decir, por lo general lo que tenemos que ver es cómo está la enfermedad de base. Si la enfermedad está controlada, habitualmente no se contraindica nada. Pero si estamos en brote, lo habitual es que tendamos a intentar no hacer tratamientos, sobre todo lo que supongan materiales de relleno, porque al fin y al cabo son materiales que ocupan un espacio y pueden producir lesiones tanto a corto como a largo plazo. De hecho, lo más habitual son lesiones inflamatorias tipo granulomas en el punto de inyección de donde hemos puesto el material de relleno. Pero depende más de cómo esté la enfermedad de base controlada que del material de relleno en sí. De hecho, incluso cuando hay brote de actividad ya no es porque el material vaya a producir un problema, sino el propio acto de pinchar, ya tienes más riesgo de inflamación, tienes más riesgo de infección, ya no solamente por la enfermedad, sino por los tratamientos que estén utilizando. Muchos de ellos son a lo mejor no inmunosupresores, pero sí inmunomoduladores, y se puede incrementar el riesgo de sobreinfección, o bien de ese material de relleno, o bien de infección del propio acto estético en sí. Entonces, en caso de actividad sí que es cierto que solemos decir que no
o habitualmente eso suele ser lo habitual. En el caso que la enfermedad esté controlada, una contraindicación absoluta para ello no existe, ni tanto para la toxina ni para los materiales de relleno. Pero sobre todo es eso, es tener la enfermedad controlada. Ya cuando nos vamos a procedimientos ya más tipo sobre la piel, realmente de los láseres te diría que prácticamente ninguno está contraindicado, salvo los dispositivos de luz en sí, que habitualmente el más conocido es la luz pulsada intensa. Es luz al fin y al cabo, y en aquellas enfermedades de las que hemos estado hablando, que son fotosensibilizantes, no conviene o habría que intentar evitarlo, al menos también en momento de brote. Cuando la enfermedad está controlada, habitualmente no suele haber problema. Y luego algo que también se tiende a hacer mucho, sobre todo el tema de los adolescentes, es los tatuajes. ¿Me quiero hacer un tatuaje? ¿Me lo puedo hacer? Pues si la enfermedad está controlada, la respuesta es sí, contraindicación no hay, pero en brote de actividad lo evitamos por lo que hemos hablado, infecciones, inflamación. Y luego hay algunas enfermedades, por ejemplo la psoriasis. Existe una cosa que nosotros los médicos hablamos de fenómeno de Koebner, pero básicamente es muy sencillo, es donde tú haces una lesión en la piel, pueden aparecer lesiones de psoriasis. Entonces cuando hay actividad es que puede salir, y de hecho hay muchas veces que aparecen reacciones de psoriasis en donde se ha hecho el tatuaje, que realmente tampoco tiene tanta importancia, pero lo que va a ocurrir probablemente es que ese tatuaje no pigmente tanto como tú esperabas, o se te borre un poco más de lo que esperabas. Y luego hay otras enfermedades ya más tipo pues, granulomatosas o otras inflamatorias, que se pueden acumular granulomas precisamente en el punto donde se ha hecho el tatuaje. Pero habitualmente eso suele ocurrir más, pues eso, cuando hay actividad de la enfermedad. Cuando la enfermedad está controlada no suele haber problema. Esto me ha parecido súper interesante. A modo de resumen, sí. Lo que me ha quedado claro, el mensaje para llevar a casa es neuromoduladores, ¿Sí? 2 puntos toxina botulínica, sí, da igual. Y los rellenos siempre mejor cuando la enfermedad esté controlada. Totalmente. Vale, eso puede ser porque podemos tener una reacción inmunológica a cuerpo extraño y desencadenar más actividad de la enfermedad. Eso es. Súper, súper interesante. Muchas gracias. Bueno, Elena, y como hemos estado hablando del dolor emocional, tú sabes mejor que yo que hay enfermedades dermatológicas que pueden causar lesiones que además son muy dolorosas a nivel físico, ¿no? Que incluso pueden incapacitar al paciente para desarrollar su vida normal o ir al trabajo, incluso condicionar su capacidad de dormir y tener un descanso nocturno adecuado. ¿Cómo manejas tú estas situaciones? Bueno, pues yo creo que por excelencia, digámoslo así, la enfermedad que más produce este tipo de síntomas es la psoriasis. De hecho, muchas veces cuando aparecen lesiones de psoriasis en codos o en rodillas, vosotros mismos lo sabéis, es muy difícil diferenciar si el dolor lo tiene porque tiene un dolor articular o porque le está doliendo la piel o, por ejemplo, las uñas, que también es bastante frecuente. Entonces, en estos pacientes sí que es cierto que, bueno, en general los pacientes con psoriasis cuando vienen a la consulta nosotros utilizamos cuestionarios de calidad de vida donde sí que una de las preguntas es, una de ellas es picor y otra de ellas es que si la enfermedad o si las lesiones le producen dolor. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque el dolor puede incapacitarles, o a lo mejor no realmente una incapacidad tal cual de su vida, pero sí de que se sientan cohibidos a la hora de hacer una u otras actividades por si me va a doler o me está doliendo, intento evitarlo. Entonces estos cuestionarios sí que nos sirven pues para ver si a lo mejor el paciente tiene 2 placas de psoriasis y ya está, pero le incapacita tanto en su vida que realmente este paciente sí que se merece pararnos un poco, pensar que a lo mejor necesita un tratamiento algo más allá, un biológico, un sistémico, es decir, un medicamento que vaya más allá de tratar puramente la piel con un tratamiento tópico. Entonces yo habitualmente lo que hago con estos pacientes es sentarme y hablar con ellos, ¿vale? Intentar un poco llegar a un ten con ten, intentando explicarles que los tratamientos son muy buenos y funcionan muy bien, pero sí que es cierto que no están exentos de riesgos y que estos no nos aventuramos a ponerlo si verdaderamente es una enfermedad que le puede llegar a lo mejor no tiene muchas lesiones, pero sí alterar en su vida diaria. Y luego ya trucos más puramente para tratar la piel. Generalmente el dolor, tenemos productos que ayudan a manejar un poco el dolor. Tenemos también las cremas hidratantes, aunque parezca que no, o los emolientes, al reducir esa hiperqueratinización de la piel, es decir, ese grosor. Al bajar el grosor de la piel y al hidratar puede mejorar la sintomatología, puede aliviar, incluso utilizar las cremas hidratantes en frío, es decir, métela en la nevera y te la pones en frío. Ese es un trucazo. Es un trucazo, claro. Entonces eso les ayuda a mejorar mucho ese dolor o esas molestias que puedan tener en la piel. Pero lo fundamental yo creo que es eso, es sentarse con el paciente, hablar e intentar eso, llegar a
a un acuerdo de hasta qué punto vamos a llegar para solucionar eso o hasta cuándo no, porque también es cierto que el dolor es algo tan subjetivo, pues que muchas veces necesitamos ya no solamente nosotros ayudar al paciente, sino que el paciente nos ayude a nosotros a decidir el tratamiento. Me alegra muchísimo tener este mensaje subyacente porque creo que vamos todos en la misma línea, ¿no? Que al final la medicina no es igual para todos y tenemos que individualizar cada caso. Y muchas veces no es tanto la gravedad de las lesiones o el número de articulaciones dolorosas y tumefactas las que nos va a condicionar el tratamiento, sino que tenemos que ver cuál es el impacto que tiene la enfermedad en la vida del paciente. Eso es. Volviendo un poco al tema del cuidado estético, otra de las preguntas que suele ser bastante frecuente es, doctor, ¿me puedo hacer el láser? El láser de depilación. Sí. Es bastante habitual. Pues como hemos estado hablando igualmente que antes, la respuesta sí, es decir, contraindicación absoluta no hay. En aquellas enfermedades que estén activas, sobre todo en aquellas enfermedades que tengan una mayor fotosensibilidad, habitualmente el láser solemos decir que en esos momentos no, o incluso cuando estén tomando medicamentos fotosensibilizantes, como hemos dicho, los antiinflamatorios no esteroideos o la cloroquina o algunos fármacos biológicos. Habría que evitarlo, al menos en relación a la puesta, digámoslo así, del fármaco. Por ejemplo, en el tema de los biológicos quizás sí que sea más fácil hacerlo, pues que entre pauta y pauta lo podemos hacer. Pero generalmente el láser de depilación sí se puede hacer, salvo que haya actividad o salvo que estemos utilizando algún medicamento. E incluso cuando estamos utilizando algún medicamento fotosensibilizante, el láser se puede hacer. Lo que pasa es que a ello sí que es cierto que mi recomendación es que hagamos el láser en un centro donde haya un médico, ¿vale? Donde alguien lo esté controlando. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer una prueba a una intensidad un poquito menor en una zona donde habitualmente no esté expuesta, como puede ser la cara interna del brazo o la zona alrededor del tobillo, es decir, zonas que no se exponen mucho al sol. Probamos que no se produce ninguna quemadura, ninguna reacción, sigue adelante. Es decir, centros autorizados, por supuesto, centros donde haya un médico que sepa controlar de todo esto, intentando evitar los momentos de brote, y si tomamos medicamentos fotosensibilizantes, contraindicación absoluta no hay. Maravilloso, creo que os lo has dejado clarísimo y que a partir de ahora esta pregunta no nos va a hacer sudar a ningún reumatólogo en la consulta. Tenemos otro grupo especial de pacientes. Ya sabes que las enfermedades reumáticas tienen cierta tendencia, tienen predominio en mujeres y muchas de ellas tienen un predominio en una edad que es la edad fértil, ¿no? Entonces, ¿hay algún fármaco o algún procedimiento que debamos tener especial cuidado en el embarazo en cuanto a las afectaciones cutáneas? Pues mira, respecto a la cosmética, y yo creo que sería lo más famoso, digámoslo así, o lo que más está en boca de todos, es el llamado retinol. Parece que todos nos hemos vuelto medio adictos a ver si podemos evitar que nos salgan arrugas a toda costa. Pero durante el embarazo el retinol no se puede poner. El retinol es un derivado de la vitamina A, es igual que la isotretinoína es la forma oral, el retinol o el ácido retinoico es la forma en crema. Entonces, en cualquier caso, al contrario de lo que ocurriría en los orales, te puedes quedar embarazada mientras lo estás utilizando, pero en el momento en el cual sabes que estás embarazada, los retinoides están totalmente contraindicados. ¿Por qué? Porque pueden producir malformaciones fetales, entonces en ese sentido los intentamos eliminar. Respecto a tratamientos estéticos, por supuesto intentamos no hacer nada, tanto durante el embarazo como la lactancia, por varias razones, fundamentalmente por el embarazo y la lactancia, pero por otro lado también durante estos momentos el estado hormonal hace que tengan la piel más sensible y por lo tanto que se puedan producir lesiones en la piel que no nos gustaría en relación a todo esto. Entonces, durante embarazo y lactancia, ni neuromoduladores, que sería la toxina botulínica, ni rellenos, ni retinol, ni por supuesto terapias de luz, o sea, láser tampoco. Sí que es cierto que muchas embarazadas, sobre todo con enfermedades reumáticas, cuando aparecen lesiones cutáneas se plantean yo es que siempre que me sale algo en la piel me pongo un poquito de corticoide y se me quita, pero es que ahora durante el embarazo no, porque no se pueden utilizar los corticoides. No, los corticoides durante el embarazo, sobre todo tópicos, sí que se pueden poner. Sí que es cierto que intentamos elegir corticoides de mediano o de baja potencia y generalmente son seguros. También no abusar de ellos, pero generalmente son seguros, o sea que no habría problemas con ellos. Bueno, pues muchas gracias. Nos quedamos con el mensaje clave de que la piel puede ser el primer síntoma de debut de una enfermedad inmunomediada, reumática.
y además con un montón de consejos prácticos que creo que van a hacer la delicia de todo aquel que vea este podcast. ¿Querrías dar algún mensaje clave de conclusión? Pues que yo creo que la clave en los pacientes con enfermedades reumáticas es que los médicos trabajemos todos juntos, porque al fin y al cabo el fin es el paciente, que todos tengamos esta información, tanto reumas como dermas, y sepamos a quién recurrir, ya no solamente el paciente, sino incluso nosotros mismos cuando tenemos alguna duda de ellos, de los pacientes. Porque trabajando en conjunto yo creo es como se consiguen los mejores resultados y la verdad que los pacientes lo agradecen. Ha sido un placer estar este ratito contigo y aprender sobre los tratamientos y las patologías, las manifestaciones cutáneas que podemos ver en personas con enfermedades reumáticas. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a vosotros.